Hola chicos, vamos a hablar de cadera, de la clase de cadera y vamos a comenzar con evaluación de la cadera. Recuerden siempre en toda evaluación comenzar por la anamnesis. En este caso las preguntas que ya conocemos, ¿sí? Motivo de consulta, si existe dolor, qué tipo de dolor, cómo ha evolucionado, cómo comenzó, cuándo comenzó, si hay alguna situación que agrava el dolor, alguna situación que remite el dolor, cómo ha ido evolucionando el mismo, ¿sí? Y sobre todo antecedentes traumatológicos que predispongan a desarrollar alguna sintomatología o alguna patología en esa zona. Inspección, importante, cuando uno viene una persona con una patología de cadera, en realidad eh, de cadera poco se puede ver y poco se puede palpar. Si lo que vamos a observar y a palpar es todo el complejo pélvico, entonces uno tiene que observar, por ejemplo, la simetría, ¿sí? de ambas hemipelvis. Observar si hay una más elevada, otra más descendida, si hay una rotación, ¿sí? Que puede ser que la persona tenga la longitud del miembro más larga una pierna que la otra, ¿sí? Ir teniendo esos criterios en cuenta. Vamos a hacer una inspección estática con la persona parada, generalmente desnuda, digamos, con la menor cantidad de ropa posible, y hacer la inspección estática y dinámica, es decir, con la persona caminando, bipedestando o con la persona caminando. Se puede hacer una inspección y una en decúbito, sí, pero lo ideal es que sea en bipedestación. Digo, sobre todo la persona descalza, porque si hay alguna asimetría, tiene un pie, una pierna más larga que la otra, si la persona usa plantillas o si viene con taco, dependiendo del calzado que tenga, eso nos puede llegar a engañar. Entonces decimos con la menor cantidad de ropa posible y descalzo, ¿sí? En bipedestación. Eh, si llegamos a encontrar que la persona tiene un miembro más corto que el otro, vamos a ver una simetría no solo a nivel pelvis, sino de pelvis hacia arriba, vamos a encontrar probablemente una escoliosis. De pelvis hacia abajo, ¿qué podemos encontrar? Una alteración postural, un pie plano, un genuvalgo, ¿sí? Una coxa valga. Todo eso se va relacionando y nos va permitiendo hacer un diagnóstico, si se quiere, o nos permite presuponer qué alteración tiene la persona o qué sintomatología puede tener. Importante examinar la marcha, ¿sí? Vamos a tener una marcha eubásica, que sería la marcha normal, ¿sí? Y una marcha disbásica, que serían las marchas patológicas, de las cuales tenemos un montón. Lo que es muy común de ver son las marchas antálgicas, ¿sí? Donde la persona evita, para evitar el dolor, si produce una alteración en la mecánica de la marcha. Este dolor puede estar dado no solo en cadera, puede estar dado en rodilla, en pie. eh, Ahí en el apunte ustedes tienen en el PDF, yo les hablo del signo de chalán o del vendedor de caballo, que se decía antiguamente que cuando va una persona a vender un caballo, lo tiene que hacer correr o trotar en una superficie blanda, y cuando la persona va a comprar el caballo, lo tiene que observar y evaluar que corra sobre una superficie dura. ¿Qué quiere decir esto? Así como si el caballo tenía alguna alteración traumatológica, algún tipo de dolor, el correr por un piso duro, ese impacto generaría dolor. Bueno, eso es lo que pasa con las marchas antálgicas. La persona con el pie en la pierna lesionado pisa más suave, ¿sí? Y lo más brevemente posible para evitar el dolor. De ahí viene esta marcha antálgica. ¿Qué otro tipo de marchas podemos tener? Las marchas rígidas, cuando hay algún tipo de anquilosis en el miembro inferior. Es común que lo haya en rodilla o en tobillo y eso repercute hacia proximal, ¿sí? Y marchas neurológicas de origen central o de origen periférico, que hay un montón. Esto ya excede a lo traumatológico, pero quizá una marcha patológica por una causa neural puede también terminar produciendo un problema traumatológico.
quizá una persona con una marcha hemipléjica o una marcha guadañante carga más el peso del cuerpo en un miembro que en el otro y fácilmente puede terminar con una artrosis de cadera, por ejemplo. Tenemos que observar, hablando esto del análisis de la longitud del miembro inferior, hay distintas formas de tomar esa medida, ¿sí? Se dice que la longitud aparente desde el pubis hasta el malleolo interno, depende de la bibliografía, eso del pubis al malleolo interno lo dice Firpo. Si ustedes ven las imágenes que tienen en el PDF, esas imágenes son de Silverman. Silverman propone desde el ombligo al malleolo interno, ¿sí? Desde las espinas ilíacas anterosuperiores al malleolo interno. Otra forma de diagnosticar o de ver si un miembro está más corto que otro, con la persona en decúbito supino sobre la camilla, cadera y rodilla flexionada, el pie, la planta del pie apoyada en la camilla, uno va a observar de costado si hay una pierna más larga que la otra, ¿sí? Haciendo este análisis de costado, lo que vamos a ver es si una rodilla está más adelantada que la otra, nos estaría indicando que hay una mayor longitud en el fémur. Ahora, si yo me voy hacia los pies de la camilla y analizo a la persona, no de costado, sino desde los pies, puedo llegar a ver que una rodilla está más elevada que la otra y eso indicaría que hay una mayor longitud de las tibias. Todo esto termina siendo un tanto subjetivo, más allá que midamos en centímetros desde el pubis al malleolo interno, al ser en decúbito nos puede llegar a engañar. Generalmente el médico, para saber si hay un miembro más corto que el otro y para si tiene que protetizar, hay una pierna más corta que la otra y tiene que colocar una plantilla con un realce, la forma más específica de hacerlo es que pide una panorámica de pelvis, una radiografía, en bipedestación y descalzo. De esta manera, ¿sí? Al estar en bipedestación y descalzo, se va a observar bien la simetría y en la placa el médico puede medir y cuantificar cuál es esta dismetría entre ambos miembros. Otras maniobras, a saber, maniobras específicas de cadera, podemos tener músculos retraídos o músculos paralizados, débiles. Sería común en el glúteo medio que haya una debilidad o una parálisis. Entonces tenemos la maniobra de Trendelenburg, donde ustedes ya saben, se le pide a la persona que descargue el peso del cuerpo sobre una pierna y si hubiese una parálisis o una debilidad del glúteo medio, ¿sí? Hay un colapso de la pelvis, vendría a haber una aducción, digamos, no porque el fémur se acerque a la línea media, sino que la pelvis cae y se acerca a la línea media, ¿sí? Y la otra maniobra importante es la maniobra de Thomas o el test de Thomas, cuando uno observa a la persona en bipedestación, plano sagital, observamos que hay una anteversión de la pelvis, una hiperlordosis lumbar, probablemente vamos a suponer que hay un acortamiento de los músculos flexores de cadera, del psoas ilíaco, del recto anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Se le pide a la persona decúbito supino y ahí realizamos la maniobra de Thomas para ver si hay un acortamiento, una retracción de esos músculos flexores de cadera, lo cual lleva al fémur a flexión. Yendo a la palpación, repito, es difícil, no se puede palpar la articulación coxofemoral. ¿Qué vamos a poder palpar? En trocánter mayor, ¿sí? Y todos los rebordes óseos de pelvis, espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca anteroinferior es difícil de palpar porque se inserta el músculo recto anterior ahí. Podemos palpar las crestas ilíacas, podemos palpar isquion, pubis, rama isquiopubiana, y de esa manera quizás hacer una evaluación a través de la palpación. Esas maniobras palpatorias las deben haber visto en lo que es morfología de cadera, en kinesioterapia o bien en semiopatología médica.